Una vez más en 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Cuando lo tenga, cuando lo haya encontrado, dígame amén. Dice en el versículo 7 del primer libro de Samuel 16, versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Señor, en esta tarde te pedimos que tú mires nuestros corazones y que nos des un corazón, Señor, conforme a tu corazón. En esta tarde queremos ser renovados una vez más. En esta tarde queremos oír tu voz. Señor, permítenos escuchar tu palabra con claridad. Permítenos, Señor, entender, Señor, tu voluntad en esta tarde para nuestras vidas. Permíteme a mí compartir de forma clara tu palabra, y yo pido que tu Espíritu Santo esté ministrándonos en esta tarde, que salgamos de aquí edificados, que salgamos de aquí, Señor, motivados, que salgamos de aquí, Señor, con una visión clara, una visión plena de tu voluntad para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú derrames en esta tarde sobre nuestra congregación, sobre esta comunidad cristiana, esta familia. Derrames tu gracia, derrames tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos la vida de Saúl y de David, pero sobre todo observamos la vida de Saúl. Y hablamos acerca de proyecciones, ¿verdad? Los que no hayan estado pueden comprar el CD de la predicación. Y hablamos cómo el Señor escogió a comenzar a Saúl, porque era lo que el reino de Israel esperaba. Israel esperaba un rey que fuera sorprendente, que fuera alguien que impresionara, que fuera algo carismático, que fuera algo que atrajera, ¿verdad? La mirada, la atención, la admiración de una nación. Pero de forma muy sabia el Señor levantó primero a Saúl, que cumplía aparentemente con todas las características que el pueblo de Israel esperaba. Un hombre muy, ¿cómo lo podría decir? Impresionante, destacante. Pero, como vimos la semana pasada, inmediatamente se revelaron las deficiencias de este hombre. Deficiencias internas. Deficiencias que nadie podía ver. La deficiencia de un corazón engañado. Un corazón que no era conforme al corazón de Dios. Un corazón que buscaba solamente la honra para sí mismo, que buscaba proteger su propio reino, proteger su reputación, proteger la opinión que tenían los demás de él. Pero vemos a David. El Señor ya le había dicho a través del profeta Samuel a Saúl que Dios había buscado un hombre conforme al corazón del mismo Dios, y lo mandó a la casa de Isaí, a una ciudad llamada Belén. Y el propio padre de David primero le presentó a los hijos más destacantes. Pero el Señor dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y estas son palabras fuertes. Dios desecha lo que el hombre admira. Ya salió una frase, de hecho, pásame la pluma para apuntarla aquí. Dios desecha lo que el hombre admira. El hombre admira a las personas de éxito, y Dios desecha el éxito del hombre.
El hombre admira el carisma de las personas, pero Dios desecha un carisma mientras no haya un corazón correcto delante de Él. Dios desecha, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La semana pasada el tema no era Saúl, el día de hoy tampoco el tema es David, pero ahorita les voy a hablar más de David que de lo que había preparado hablar. Pero ¿cuál es el contraste entre Saúl y David? El contraste es muy grande. Cuando Saúl ganó sus batallas, lo primero que comenzó a levantar fueron monumentos. ¿Lo recuerda usted? ¿Dónde está Saúl? No está aquí. No me levantes tanto que no se mueve allá afuera, no se va a grabar la voz. Siento como me dejan caer. Me quitan la voz, me quitan todo. Cuando Saúl ganaba sus guerras, levantaba monumentos. Pero cuando David fue a enfrentarse contra Goliat, él le dijo: no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David estaba preocupado con la reputación de Jehová, el Señor de los ejércitos. Cuando David escuchó la voz del gigante, él se indignó de que hubiera un hombre desafiando al ejército de Dios, desafiando al mismo Dios de Israel. El celo que David tenía no era un celo por sí mismo, sino un celo por la reputación de Dios. Su corazón es engañoso y perverso, dice la palabra, más que todas las cosas. Lo dijo Jeremías. Un hombre que tenía un corazón quebrantado supo cómo eran los corazones. Mira, vamos a ver otra porción en Santiago capítulo 1, por favor. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice Santiago capítulo 1, 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, sea rápido para oír y tardado para hablar, tardado para airarse. ¿Cómo comienza Santiago? Escuchen más, ¿verdad? Hablen menos, enójense menos, escuchen más, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, escúchame, ¿sabes que cuando te enojas ya perdiste? ¿Te enojaste? Perdiste. Perdiste. Aunque originalmente tú tuvieras la razón, ya perdiste. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, estamos hablando todavía del corazón, amados, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál palabra implantada? A paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. Pero sed hacedores de la palabra, o sea, no salgan de aquí y vayan a hacer lo contrario en casa. Hay que aplicar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted viene a cada reunión y escucha la palabra y dice: qué fregona palabra, qué bien estuvo, pero no practicas nada, eres una persona que se engaña a sí mismo otra vez, corazón engañoso y perverso. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno
alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué dice allí? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y voy a hablar rápidamente por este versículo de algo muy real. El corazón está conectado a nuestra lengua, mis hermanos. La palabra en otras escrituras dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es así? De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón es malo, ¿qué va a ser nuestro diálogo? Malo. Va a estar lleno de crítica, de murmuración, va a estar lleno de mentira, va a estar lleno de rebeldía. Nuestra lengua va a hablar todo esto y lo va a arquitectar de una forma muy astuta. Hay mucha gente que es muy chismosa y ni parece chismosa porque tienen el arte del chisme. Son doctores, tienen maestrías, diplomados en el extranjero, en chisme o en calumnia, ¿sabes? Hay gente que sabe calumniar de forma muy sorratera. ¿Se dice sorratera? Sorratera. Por ahí dijeron, sabe Dios si es verdad, ya estás calumniando. Si no sabes, y si te lo dijeron, y tú no eres testigo ocular o auditivo, ¿para qué hablas lo que no sabes? Hermanos, déjenme hablarle a toda la congregación de algo muy severo que es un problema de todos nosotros, de todos. Nuestra boca. Y no hablo nada más a nivel iglesia. Tal vez aquí todos nos vemos rete bonito y no tenemos problemas entre nosotros, gloria a Dios. Pero allá afuera es donde importa. Allá afuera es donde tenemos que ser luz. Aquí a veces no tenemos problemas porque nada más nos vemos una vez cada domingo, y a veces, y con eso todos tenemos problemas a veces, ¿verdad? Pero allá afuera, con la familia, en el trabajo, con otros hermanos en Cristo. Dice la palabra, si alguno se cree religioso, te crees muy cristiano, te crees muy chicho, ¿verdad? Te crees religioso, pero no refrenas tu lengua, tú engañas tu corazón. Tu religión, dice aquí la palabra, tu religión es vana. Por lo que dices, has anulado, has nulificado tu cristianismo. Vamos a ver otra porción, Santiago 3, del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Cuántos quieren ser sabios y entendidos? Nada más como 5 o 6. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Quién quiere ser sabio y entendido? Ya van más. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí se fija que esta palabra ha aparecido en algunas, ya varias ocasiones? Mansedumbre. ¿Sabe usted lo que es mansedumbre? Yo podría definirlo etimológicamente, pero como no lo busqué etimológicamente, no lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer a través de un ejemplo. Cuando se toma un caballo, y puede ser un caballo pura sangre, puede ser de una raza especial el caballo, pero llega un punto, aunque ese caballo tenga mucha fuerza, sea el más veloz, sea el más impetuoso, sea el más valiente, ¿verdad? Los caballos tienen que ser amansados. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza, ese ímpetu,
no sirve de nada si no sabe dominar el propio caballo esos atributos. ¿Me explico? Entonces, hay no sé cómo se les llama a estas personas, amansador, ¿verdad? Una persona experta en amansar, y muchas veces lo que hacen es tapar los ojos del caballo para que no vea y tenga que aprender los comandos. Se tiene que subir en él y el caballo va a presentar oposición, se va a rebelar, va a ser ¿cómo se llaman estas? Relinchos, cuando empiezan a saltar y todo esto, ¿verdad? De hecho, los rodeos ponen a puro caballo no amansado para que dar el show. Se fijan cómo salen saltando y como locos. No les gusta, escucha lo que voy a decir, no les gusta que nadie los controle. No les gusta que nadie los mande. A ver. ¿Cuántos no hemos dicho alguna vez lo siguiente? A mí nadie me manda. Y lo decimos con mucho orgullo. Y luego nos casamos con ellas, así. O ellas se casan con nosotros, así. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Caballo bronco. Hoy vamos a cantar al final aquella canción cristiana. Mírenlo. ¡Qué bárbaro! Y entonces el que adiestra no se da por vencido y se sigue subiendo en él. Y lo sigue tironeando, le pone un cabestro. ¿Se dice cabestro? Cabestro en la boca. ¿Dónde se maneja la autoridad en esa bestia? En la boca. Curioso, ¿habrá dejado Dios un símbolo importante? ¿Por qué no le pusieron cabestro en las orejas, no? La boca. El Señor nos va a poner a todos nosotros, empezando por su servidor, cabestro en nuestra boca. Y lo jala de la boca. ¡Oh! Tengo que frenar. Tengo que ir para la izquierda. ¡Derecha! Que le corra. Ahí está. En la trasera con las espuelas. ¡Vamos! Y llega un punto en el cual ese caballo fue amansado y es efectivo. Sirve. Ahora sí sirve. Mansedumbre es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Dice aquí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Qué es la contienda? Pleito, guerra campal. Estamos peleados con fulano, estamos peleados con fulana, con mis papás, con mis hijos. Muchos hijos se la viven peleando con sus padres, muchos padres se la viven peleando contra sus hijos. Muchas nueras se la pasan en guerra campal contra la suegra. Muchas suegras contra los yernos o nueras. ¿De cuál contienda está hablando? Pues la que tienes con tu suegra, la que tienes con tu nuero, con tu yerna. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿De qué podemos jactar y mentir? Fíjense de qué nos podemos jactar. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? De los que se jactan, de los que mienten contra la verdad, de los que tienen un corazón engañado. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ah, caray, entonces hay una sabiduría celestial y hay una sabiduría terrenal. La sabiduría del cielo produce mansedumbre. La sabiduría de la tierra produce contienda, celos,
¿Cómo que sabiduría diabólica, animal, terrenal? Sabiduría para hacerle la guerra a los demás y ganar siempre. Hermano, es que yo lo dejé callado. Lo dejé bien apabullado. El pobrecito casi se orina ahí, hermano. Gloria a Dios. Sabiduría terrenal, diabólica. Cuando estuvimos 4 años en el ministerio de Casa de David, hubo un momento que se levantaron unas llamadas instancias, porque había problemas dentro del ministerio, dentro de la gente. Estoy hablando que en el ministerio habíamos puros pastores y líderes, que no estábamos funcionando como pastores, sino en este ministerio itinerante. Y el líder es Mike, sigue siendo el líder de este ministerio, y había algunos problemas fuertes de pecado. Y yo recuerdo que impactó mucho algo que Mike nos enseñó en esas reuniones. Dijo: vamos a tener instancias. ¿Qué era una instancia? Pasar al frente y desnudar nuestro pecado por los problemas que había entre nosotros. Y dice: sí, yo hablé mal de ti, yo dije esto y esto y esto, yo mentí, yo hablé de ti, yo estoy enojado, yo tengo celos, yo tengo algunos problemas. Podía ser algo que sucedía en la familia, del ministerio, o algo ya personal, algún pecado propio. Y hubo muchos casos de pecados propios que fueron confesados, y hubo también casos de pecado cometido en la comunidad. Pero Mike, antes de empezar la instancia, decía: recuerden, Dios nos ha abierto aquí un círculo de misericordia, un campo de misericordia. Estamos dentro de un campo de misericordia, en donde no vamos a juzgar, en donde vamos a perdonar, en donde vamos a levantar y recibir al que cayó, al que pecó. Y gente soltó cosas muy pesadas, hasta yo. Soltamos nuestro pecado. Y qué pajita se siente uno cuando suelta su pecado, cuando confiesa su pecado. Al final, muchas veces las personas pasaban a declarar cosas muy escabrosas, confesar ciertos pecados muy fuertes, ofensas que había entre el grupo, y después de confesar su pecado, de llorar algo que estaba oculto, todo el grupo iba a abrazar a esta persona, de decirle: estamos contigo, somos familia, levántate, adelante, como si nada hubiera pasado. Un campo de misericordia. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Cuando nuestro corazón no está buscando el juicio, sino la misericordia, la gracia, levantar a la persona caída, perdonar al que me ofendió, darle otra oportunidad al que me hizo daño. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay ¿qué? Celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, está hablando de lo que debemos de buscar, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Amén. ¿Ya se durmió o qué? ¿Puedo seguirle? Primeramente es ¿qué? Pura. Me gusta la segunda. Pacífica. Pacífica. Amable. Benigna, o sea, buena. Llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Como que te perdés la incertidumbre. ¿Será que te perdono? ¿Qué tal si me la vuelves a hacer? Mira, te perdono, pero no lo olvido. ¿Han escuchado esa frase? Perdonar no significa olvidar. ¿Han escuchado esa tontería? Perdonar significa olvidar. Es bíblicamente. Qué bueno, ¿no? Imagínense que Dios recordara a todos nuestros pecadores por toda la eternidad. Sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en y Saúl se aparta, pero en otro momento lo vuelve a perseguir. Y cuando David sabe que está cerca y que está acampando, persiguiéndolo en la noche, baja a donde está
el ejército de Saúl, ubica dónde está la casa de campaña de Saúl, le dice a uno de sus valientes si alguien lo acompaña, y uno de sus valientes creo que era Abisaí, y se meten, ¿verdad? Eran más silenciosos que un ninja, y entran porque Dios había cargado al pueblo, a los guerreros y a Saúl de un profundo sueño, porque Dios quería que David entrara. Y cuando entran los dos, ¿verdad? El rey y su guardaespaldas, le dice a Abisaí, le dice: oye, Dios te lo entregó, déjame, porque tenía la lanza enterrada en tierra a un lado de su cama a Saúl. Saúl no dormía sin su pistola, ¿verdad? Abajo de su almohada. Era tan inseguro, estaba con su lanza y su cántaro. Le dice el propio Abisaí: déjame agarrar con su lanza, lo mato de un solo golpe. Y David voltea y le dice que el Señor nunca nos permita tocar al ungido de Jehová. ¿Sabes qué palabra está usando en el hebreo? Al Mesías. Es la palabra hebrea. Que Dios nunca nos permita tocar al Mesías, al ungido. Le dice: tómate la lanza y el cántaro y vámonos de aquí. Era el jefe, él no cargó nada. Y a la mañana, a una distancia segura, le dice David: Saúl, Saúl. Y no, le habla a Abner, pero le dice: Abner, le habla al capitán: ¿por qué no cuidaste a tu Señor? Tú no lo estás cuidando, no eres digno de ser el guardián del rey, porque tú permitiste que estuviera en amenaza de muerte. Yo entré, mira, ¿de quién son estas cristales? Saúl, David, es la voz tuya, hijo mío. Mi rey, mire, hoy me lo entregó el Señor en las manos y no lo maté. ¿De quién es este cántaro? Manda a alguien, porque yo no bajo, ¿eh? Manda a alguien que reconozca de quién son estas cosas. Saúl se da cuenta que la muerte estuvo al lado de su almohada, porque David lo pudo haber matado. ¿Por qué me persigues? Y Saúl llora una vez más. Pero David, sabiendo que no lo iba a dejar de perseguir mientras estuviera vivo, mejor se sale del territorio nacional y se va hacia Gat. El corazón de David era un corazón de temor de Dios. No se preocupaba con su propia honra, no se preocupaba con su reputación, no se ocupaba siquiera de que las promesas de Dios, porque Dios le había prometido que iba a ser el rey, había sido ungido rey. Él no se preocupó con decir: esta es mi oportunidad. De hecho, el segundo a bordo le dijo: oye, es que hoy es el día. Dios te entregó a Saúl para que tú seas el rey. No, esta no es la forma. Dios se va a encargar de él, que muera o en la guerra, o de viejo, o de alguna enfermedad, pero yo no lo voy a tocar. David quería siempre hacer las cosas a la manera de Dios y esperar en Dios, y no con su propio brazo, no por su propia fuerza. Y eso también tiene que ver con ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Está escuchando? Porque están saliendo muchos puntos que tal vez yo mismo no los escribí, pero el Señor le está hablándonos. Entonces apunte esas cosas. Apunte lo que sobresale del Espíritu Santo a su vida. Un hombre que no aceleraba los planes de Dios, sino que esperaba en el tiempo de Dios. Nosotros debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos esperar las maneras de Dios. Debemos esperar las formas de Dios. Aunque nos estén amenazando, aunque haya alguien que esté acechándonos, aunque haya alguien que esté haciendo injusticia contra nosotros, espera en el Señor. Espera el libramiento de Dios. Espera la acción de Dios sobre tu vida. Y David esperó. Tiempo después, David se suicida en medio de la guerra perdida. Él mismo se avienta su lanza. Muere él y todos sus hijos en guerra contra los filisteos. David es coronado por 7 años en el territorio de Judá, ¿verdad? Y después de 7 años lo coronan rey sobre todo Israel. Y David extiende los territorios del reino. David tiene muchas victorias. David es muy alabado por la nación, muy querido. Y David tiene muchos hijos que comienzan a crecer.
Pero por causa del pecado que había cometido, un día cometió un pecado con Betsabé, muere el niño, producto de esa relación. Pero había una maldición, una consecuencia, que quiero decir, por causa del pecado de David. La espada no se iba a apartar de su casa, Dios había dicho a través del profeta. Cuando sus hijos son grandes, Amnón se enamora de su media hermana Tamar y la viola. Y David, como era uno de sus hijos, no hizo nada. Merecía por lo menos la cárcel, aunque según la ley merecía la muerte. No hace nada, y Absalón, hermano de Tamar, hermano directo, los dos eran hijos de la misma madre y de David, guarda un rencor y un odio asesino contra Amnón. Y Absalón disimula y se queda callado. Esos son los peores, los que no se pelean inmediatamente, los que guardan su rencorcito, los que guardan su odio, los que se lo quedan por mucho tiempo. Esos son los peores. Y pasa el tiempo y Absalón empieza a tramar una venganza contra Amnón. Y después de un cierto tiempo le dice a su papá: papá, es el tiempo de esquilar a mis ovejas y quiero invitar a todos mis hermanos a un banquete, porque era dinero lo que se iba a ganar ahí con esa esquila, ¿verdad? Por favor, sube tú y toda la familia, quiero darles un banquete. Y el papá le dice, David le dice: hijo, vamos a hacerte gravosos, yo me quedo aquí, pero por lo menos déjame que vayan mis hermanos. Ok, hermanos, hijos, vayan con su hermano a la fiesta, vayan. Y ya Absalón se había puesto de acuerdo con todos sus criados y les había dicho: cuando ya esté bien borrachito y bien contento del vino, ¿no? Mátelo. Y así sucede. Cuando los hermanos ven que Absalón mata a Amnón en plena fiesta, todos huyen. Todos huyen. Y Absalón huye también de ahí. Y se va a una tierra distante, porque su mamá era una mujer extranjera. Se va a la tierra de donde era su madre. Y ahí está por un tiempo. Y David tiene que soportar. Ahora, primero fue la muerte de su hijo, que tuvo con Betsabé, de lo cual se arrepintió. Ahora, después tuvo que soportar que su hija fue violada por otro de sus hijos. Ahora tiene que soportar que uno de sus hijos, Amnón, murió y el otro se convirtió en un asesino. Después de tiempo, alguien intercede por Absalón, lo mandan traer. El capitán manda a traer a Absalón. Y David dice: yo no lo quiero ver. Puede venir al territorio israelita, pero yo no lo puedo ver porque él hizo algo horrible. Y Absalón empieza a presionar al capitán, le quema su cultivo, era el tiempo de la siega, y le manda a quemar todo el cultivo para llamar la atención del capitán. ¿Por qué me hiciste esto?, le dice el capitán. Porque yo quiero ver a mi papá. ¿De qué me sirve estar aquí si no tengo contacto con él? Y el capitán va, que ahorita se me fue su nombre, perdón, Joab, gracias. Joab intercede delante de David para que permita que Absalón vuelva a tener contacto con él. Y Absalón llega y besa a su padre, y ahí se están. Ahora sucede algo increíble en el capítulo 15 de segunda de Samuel. Después lo busquen, no lo busque ahorita, se lo voy a contar. Resumimos un poco más el tiempo. Y soy bueno contando historias. Después de un tiempo, dice la palabra algunas cosas acerca de Absalón. Para empezar, que era bien Zacarías, igual que Saúl. Era bien guapo, era muy hermoso. Dice la palabra que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies era de revista el hombre. Y aparte se dejaba crecer el cabello tan largo, se lo cortaba cada año y tenía un cabello hermoso. Usaba pionacho. Y era hermoso. Pero aparte de su belleza,
aparte de esa belleza de su cabello y todo, era el hijo del rey. Y otra cosa, era un hombre muy astuto. Y dice la palabra que se hizo de gente, y se sentaba todos los días a la puerta en el camino donde venían todos los israelitas de sus diferentes tribus, venían a Jerusalén a juicio con el rey. Recuerde esto, la capital es Jerusalén, el rey está en Jerusalén, y entre las tribus hay disputas, hay discordias, hay problemas civiles, hay problemas mercantiles, económicos, políticos, religiosos, hay muchos problemas, y todos esos problemas la gente viene ¿a dónde? A Jerusalén para resolverlos en audiencia o con el rey o con la gente del rey. ¿Me explico? Porque el rey no solamente defiende, también gobierna. Y es el que da el veredicto. Tú pierdes, tú ganas. O empate, o los dos váyanse de aquí. ¿Verdad? Entonces la gente viene con sus problemas. Alguien le compró un terreno pero nunca le pagó y se lo quedó. O alguien había pagado anticipadamente y no le dio los cereales o la cosecha que había comprado, o simplemente alguien entró en el territorio y se lo apropió. En tantos casos, o una familia con otra se pelearon, gente venía a juicio. Ahora quiero que usted sepa, ¿es fácil reinar? ¿Sería fácil para el rey atender todos estos casos diariamente? Estamos hablando de una nación entera que iba a resolver todos los problemas en el palacio, y como en todo gobierno, de repente las audiencias podrían hacerse lentas, la burocracia tal vez se pudo hacer un poco lerda, y gente se desesperaba porque tenía que hacer grandes filas. Imagínense, no iban de camión, no iban de taxi, no iban de avión, iban a pie o en algún animal de carga hacia Jerusalén, y tenían que dormir allí, era costoso, tenían que hacer gastos y recibir audiencia, y luego a veces recibir audiencia y no recibir el fallo que ellos querían. ¿Me explico? David tenía este tipo de vida como rey, y había muchas inconformidades. Algunos salían conformes y otros no. Siempre en un caso hay alguien inconforme y otro que sale contento. ¿No es así? Creo que no es así, nadie dijo así. Entonces Absalón encuentra el punto débil y se pone a la puerta, y dice la palabra que antes que la gente pasara, él los abordaba y les decía: hermano, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de tal tribu. ¿Y a qué vienes aquí? Vengo a resolver este asunto. Mira, a ver, dime tu asunto, ¿cómo fue? Y les daba tiempo. ¿A cuántos les gusta que nos den tiempo y atención? ¿A cuántos les gusta? A todos. Les daba tiempo, y luego la gente se daba cuenta: es Absalón, el hijo del rey. ¿Qué son todos los hijos del rey? Príncipes, y tal vez candidatos para el trono. ¿No es así? El príncipe. Y luego la gente lo quería reverenciar, y no los dejaba reverenciarlo, los agarraba de la mano y los besaba: hermano. Y les decía: si yo fuera el juez de esta nación, tu caso lo resolví así, tú estás en lo correcto, pero nadie te va a escuchar. No, yo conozco a mi jefe. Si no hizo justicia con Amnón, ¿me explico? Un espíritu de justicia propia, de venganza, de rebeldía. Y dice la palabra que así lo hacía con cada persona, y se empezó a robar el corazón del pueblo de Israel. Pero lo que me quedé impresionado es que lo estuvo haciendo por 4 años. Todos los días. Quiero que entiendas que Absalón era rico. Era hijo del rey, tenía tierras, tenía gente, entonces no necesitaba ir a trabajar. Él estuvo allí
robando el corazón de la nación por 4 años. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Que David con seguridad lo supo y no se movió. David supo de la amenaza. ¿Y qué es lo que se puso a hacer David? Esperar en Dios. Esperar en Dios. La palabra también relata que después de 4 años le dice a Absalón a David: déjame subir a Hebrón a hacer sacrificio, porque cuando estaba en Siria le había hecho pacto al Señor que si él me dejaba volver a Jerusalén haría un sacrificio. ¿Me dejas, papá? Dice David: ok, ve a cumplir tu pacto, ve. ¿Qué era Hebrón? Hebrón era el lugar de la primera coronación como rey de David. Era una segunda capital nacional. Sería como decir Guadalajara aquí en México. ¿Me explico? Se va al segundo lugar de gobierno más importante en Israel, y él entonces empieza a decirle, dice que manda mensajeros por cada tribu y les dice a cada tribu: cuando escuchen que el sonido de la trompeta, todos tienen que gritar: Absalón es rey. Y yo me puse a pensar un poco en esto. Envió esos mensajeros ¿con quiénes? Con toda la gente que por 4 años estuvo haciendo proselitismo. Él tenía, Absalón, en esos 4 años consiguió tener gente importante, predominante en cada tribu, para hacer un levantamiento, para dar un golpe de estado en el momento correcto. Si él tardó 4 años, él tardó 4 porque él sabía que a los 4 era el tiempo. Si hubiera tenido que demorar 5, hubiera tardado 5. Él se esperó al momento de saber que había robado el corazón de la nación. Y también manda llamar a Ahitofel. ¿Quién es Ahitofel? El consejero, el primer consejero del rey David. Y dice la palabra que cuando Ahitofel subió a Hebrón, la conspiración entonces se hizo grande. ¿Qué hubiera hecho Saúl? 3,000 de los más escogidos, vamos a Hebrón y le vamos a dar la torre a ese hijo de mi esposa. Y Saúl lo hubiera respetado aunque fuera su hijo. Mi reino es más importante que mi hijo. Saúl ni siquiera hubiera tardado 4 años. Al primer chisme, al primer comentario, él hubiera ido a arrestar a Absalón. Pero David esperó. Pregunto, ¿será que la conspiración por 4 años de Absalón no fue algo que David no pudo saber? Caramba, un rey tiene gente por todos lados, tiene gente fiel. Al rey, a los oídos del rey llega todo, y él no hizo nada. Cuando le dijo que subía a Hebrón, David no hizo nada. Y entonces cuando tocan la trompeta y empiezan a gritar en todo Israel: Absalón es rey, y Ahitofel está allí, llegan mensajeros con David y le platican: esto está sucediendo, tu hijo se acaba de proclamar rey. ¿Y qué dice David? Me impresiona David: vámonos de aquí rápido, antes que nos alcance mi hijo, para que la ciudad no sea herida a filo de espada. ¿Por qué huyó David? David pudo haber ofrecido resistencia. David pudo haber cerrado las puertas de la ciudad, puesto a todo su ejército con las catapultas, con las armas de guerra, y defender la ciudad, defender la capital, porque usted sabe que cuando se toma la capital se ganó el reino. Pero David, ¿qué dice? Me preocupa mi gente, no quiero una guerra civil, mejor que muera yo a que perezca mi pueblo. ¿Saben lo que le importaba más a David? La gente de Dios, el reino de Dios, el pueblo de Dios, la fama de Dios. Porque imagínense, es el pueblo de Dios y tienen guerra civil entre ellos, se andan matando. ¿A qué papá pueblito? ¿Y saben qué es un reflejo de la iglesia? Yo me quedo impresionado. Yo veo allá afuera otras religiones, no se pelean entre ellos. ¿Se han dado cuenta? No
se pelean, a veces no se caen. Yo soy de San Juditas, no sé qué, y yo soy de no sé dónde, pero se respetan. Pero en el pueblo de Dios, qué agarrones nos damos, ¿verdad? Y David dice que la ciudad no sea herida a filo de espada. Y empieza a huir. Y usted puede ver toda la historia, me gustaría platicarla, me la sé de memoria. David es uno de los personajes, tal vez del Antiguo Testamento que más amo. Pero todavía suceden más cosas. Dice la palabra que empieza a huir y va subiendo la cuesta del Monte de los Olivos descalzo, llorando, con su rostro cubierto. Iban con él los sacerdotes y llevaban el arca, y voltea con los sacerdotes y les dice: ¿por qué traen el arca? Dejen el arca en su lugar. Y si Dios tiene misericordia de mí, volveré a ver el arca y volveré a ver su tabernáculo. Si Dios tiene misericordia de mí. Y si no, que el Señor haga su voluntad conmigo. Regrésense. Y empieza a huir, sube la cuesta llorando, descalzo, cubierto su rostro. ¿Y quién sale a su encuentro con piedras? Simei, un descendiente de Saúl. Y le empieza a gritar y a aventar piedras: ¡hombre sanguinario! ¡Qué bueno! ¿Ves? Ya te llegó el juicio. Ahora sí vas a saber lo que es bailar con la más fea. ¿Qué es en el hebreo? Dios te ha dado el pago. Perverso, y aventando piedras. Y el capitán le dice: Señor, ¿me deja matarlo? Ahorita lo mato rápido. ¿Quién es este perro muerto para que ofenda al rey? Y David dice algo impresionante. Voltea con su capitán y con toda su gente, les dice: si un hijo de mis entrañas me quiere matar, ¿qué no querrá ser este hijo de Saúl? Déjenlo, porque tal vez de parte de Dios me está maldiciendo. ¡Wow! Un hombre extremadamente humilde. Aunque era el rey y ya tenía muchos añitos reinando, no se le había subido a la cabeza. Tal vez es Dios. Y tal vez Dios tome este sacrificio, su afrenta, las palabras, como algo bueno para mí, y me dé el pago en misericordia después. Déjenlo. David realmente no le preocupaba su reputación. No andaba dando, no revidaba inmediatamente, no reaccionaba. Somos buenos para reaccionarnos así. Muchas veces no actuamos, reaccionamos. Oye, fulano, ¿supiste que dijeron eso? ¿Qué? Para que se despierten. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿A qué horas? ¿Y qué más? Ahorita mismo. Se suelta la adrenalina, ¿no? Los vasos sanguíneos se dilatan, los ojos se abren, los músculos se contraen. Y vamos a buscar algo en el refrigerador porque da hambre con esto. Da hambre. Cuando me enojo me da hambre, cuando me pongo feliz me da hambre. Hace calor y me da hambre, hace frío y me da más hambre. Pero David huye. ¿Qué sucede tiempo después? Dios le da de nuevo el trono a David. Dios acaba con su enemigo. Y otra cosa más, cuando se enfrentan los ejércitos, David dice: cuando tomen a Absalón, no lo maten por amor a mí. No le toquen. Cosa que no respeta a Joab, porque Joab no respetaba casi nada de lo que decía David. Cuando lo encuentra colgado de un árbol, le clava unos dardos en el corazón y le avientan un montón de piedras allí,
Cuando llega el mensajero con David y le dice: tu hijo Absalón ha muerto, empieza a llorar amargamente, y David empieza a decir: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo fuera el que estuviera muerto y no tú? Y llora amargamente, llora por su enemigo. Como dijimos la semana pasada, en Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es nuestro corazón? Los deseos más profundos. Ten cuidado con lo que deseas. Fabián, ten cuidado con lo que anhelas. A veces deseamos el respeto de los demás. Cuidado con ese corazón. A veces deseamos cuidar nuestra reputación. Cuidado con ese corazón. A veces deseamos que los que nos han hecho daño reciban el pago justo de su afrenta. Cuidado, porque eso es el corazón. A veces, aunque traemos el juicio de Dios sobre nuestra vida porque hemos pecado, nos importa más aparentar que todo está bien y no nos arrepentimos. Cuidado, porque eso es el corazón. Cuando tenemos la menor oportunidad de desquitarnos, lo queremos hacer. Cuidado, porque eso es el corazón. Cuando alguien nos falla, cuando alguien habla mal de nosotros, murmura o chismea o dice cosas acerca de nosotros, y aunque nos pida tal vez la persona perdón, a veces ya nos perdonamos de boca, pero ya no volvemos a tener confianza en esa persona. Cuidado, porque eso es el corazón. Todos esos casos, todas esas situaciones son el corazón. Ese es el corazón que tenemos. Cuidado con los juicios que emitimos. Cuando vemos a una persona y la escaneamos y decimos: no, tal persona, él muestra esto, pero ha de ser otra cosa. Cuidado, porque eso es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dependiendo de esas actitudes es que es tu corazón. Y si tus actitudes son de soberbia, si tus actitudes son de una autopromoción, autoproyección, cuidado, porque vas a terminar mal. Los Saúles terminan mal, siempre. Y es curioso, porque todos podemos tener o un Saúl, o un David, o un Absalón dentro de nuestro corazón. Y si usted puede comprar un libro bueno para leerse, en las librerías cristianas existe un libro que se llama Perfil de 3 monarcas. Cómprelo. Es un libro pequeño, de una lectura muy amena. Habla de Saúl, habla de David y habla de Absalón. No lo leí para hacer este tema, pero ya lo leí en el pasado. Muy bueno. Pero todos tenemos, ¿quién es Saúl? Alguien que está en autoridad. Y podemos tener a un David o a un Saúl, personas que están en autoridad. ¿Cómo reaccionamos delante de los que están debajo de nosotros? O podemos tener un David en los tiempos de Saúl, o un Absalón en los tiempos de David. ¿Me explico? Juzgando a mi autoridad como si fuera un Saúl, cuando en realidad es un David y yo soy el Absalón. ¿Me explico? Todos nos creemos Davides, cuando estamos abajo, cuando estamos arriba, pero muchas veces somos Saúles o Absalones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Eso lo dice Jeremías 17:9. Engañoso, y diga conmigo: perverso. Es el corazón más que todas las cosas. Ahora, podríamos ser honestos y sinceros todos aquí, comenzando desde su pastor y terminando por la persona más joven que esté en este auditorio, declarando que nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón no se engaña. El nuestro no se engaña.
es engañoso y perverso. Y lo acabo de decir, cuando sentimos que estamos siendo injusticiados, en realidad puede ser que nosotros somos unos rebeldes con Absalón. Cuando sentimos que hay alguien insubordinado o rebelándose, en realidad somos un Saúl injusto que está maltratando a un justo. Y en el mejor de los casos tal vez estemos siendo probados como David. Pero